previa advertencia de la exención cuando lo desearen. Básicamente este mismo artículo nos está estableciendo que si bien es cierto, no se tiene obligación de declarar, si la persona por voluntad propia quiere brindar su declaración, quiere ser testigo, básicamente lo puede hacer, a pesar de que sea pues un pariente dentro de los grados de ley, en este caso sea el adoptante, el adoptado, sea el tutor, sea el pupilo, puede brindar esa declaración testimonial. Sin embargo, se le debe advertir primero de que no está obligado a declarar por esa existencia de ese vínculo derivado de este privilegio evidenciario del que se goza. Luego vemos acá en el segundo numeral el tema del defensor, el abogado o el mandatario del inculpado respecto a los hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto profesional. Esto creo que lo hablamos pues bastante a detenimiento, bastante detalle y anteriormente acá pues veíamos cómo la propia ley nos hace esa distinción tanto entre lo que es un defensor y lo que es un abogado, distinción que incluso fue objeto de examen. Entonces creo que acá no debemos andar más, ¿verdad? Ya acá en el tercer inciso tenemos quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita. Básicamente que conocen esto, pero existe un documento que ampara ese secreto. No es un secreto profesional como tal, pero sí existe un documento que está amparando que las personas que conocen esta información o a las que se les suministró esta información no deben declararla, no deben decir lo que saben, de lo que se enteraron, ya que existe pues un documento que está amparando esa confidencialidad. Y en el numeral 4 tenemos los funcionarios públicos, civiles o militares sobre lo que conozcan por razón de oficio bajo secreto, salvo que hubieran sido autorizados por sus superiores. Acá esto pues también tiene que ver por el tema de la seguridad del Estado, básicamente. Por eso es que los funcionarios públicos, ya sean civiles o militares, no van a poder declarar en primera instancia eh, por razón propia de este oficio que ellos poseen, derivado de que se puede poner en riesgo la seguridad del Estado. Si sabiendo esto las personas desean declarar porque tal vez a su criterio no van a afectar la seguridad del Estado, con gusto lo pueden realizar, pueden brindar esta declaración tal como se menciona pues en el artículo, siempre en el 212, en el primer caso, en el primer inciso, ¿verdad? Esto va aplicando para todos. A su vez, pues ya dejando de lado este artículo, tenemos el artículo 213, que es la declaración de menores e incapaces. Realmente, como lo menciona este artículo, si se tratara de menores de 14 años o de una persona que por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o en su caso de un tutor designado al respecto. Acá pues ahí debemos hacer mención de lo primero que nos menciona este artículo, que es en relación cuando se trata de menores de 14 años. Es decir, si son menores de 14 años, se va a necesitar forzosamente que sea el representante legal el que va a tomar esa decisión de si el menor va a testificar o no va a testificar. Quien va a tomar entonces esa decisión va a ser el representante legal, que puede ser en este caso pues el padre y la madre en ejercicio de esa patria potestad, o bien pudiera ser el tutor en el caso que existiera pues esta situación de la tutela, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, de que acá pues esa facultad le va a corresponder a ese representante legal siempre y cuando sean menores de 14 años. De lo contrario, pues si pudiera el propio menor de edad decidir acerca de si atestiguar o no atestiguar. Y en contraposición también tenemos el tema de cuando una persona pues es incapaz, básicamente recordemos ese estado de interdicción que esto pues, sería de derecho civil, como ustedes recordarán, para que exista realmente el tema de la incapacidad debe ser una persona que es mayor de edad y que mediante un proceso que se ha seguido un juez le haya declarado este estado de interdicción. Cuando pues eso ocurra y esta persona se pretenda que declare,
Básicamente el representante legal va a ser el que debe decidir acerca de la declaración o no declaración de esta persona, ¿verdad? Entonces, estas serían algunas situaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta, o estas consideraciones generales que deberíamos tener presentes antes de entrar ya un poco más a profundidad con este tema de la prueba testimonial, esta declaración de testigos. Les pregunto, ¿tienen alguna duda con lo que se ha mencionado hasta el momento? Ronald, por favor. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Me surge una duda. Dicen Diga. menores de 14 años. Quiere decir que los de 14 a 17, ellos todavía son menores de edad, pero ellos ya podrían tomar entonces la decisión si declaran o no. Pero ellos no podrían ser considerados como inmaduros, licenciado. Perdón. Realmente acá pues hay diversas situaciones. En una primera instancia, el propio artículo es bastante claro en hacernos esa mención, que básicamente considera, la propia ley está considerando esa inmadurez cuando la persona o el menor de edad es menor de 14 años, de 14 años en adelante. Ya para la propia ley se supondría en un mundo ideal, si se quiere decirlo de alguna manera, que ya se tiene pues ese discernimiento, se tiene esa madurez para comprender lo que es brindar una declaración o bien abstenerse de brindar una declaración, ¿verdad? Por supuesto, para esto hay diversas pláticas, diversas situaciones donde que solo se va a llegar, va a atestiguar la persona. Recordemos que para todo esto, ahorita tenemos que hablar un poco de eso en el tema de la audiencia de ofrecimiento de prueba, que ahí se puede objetar incluso que se esté proponiendo un testigo que es menor de edad, y una de las situaciones que se pueden objetar precisamente es de que el testigo, pues en este caso, sea inmaduro, ¿verdad? Y ahí ya va a corresponder al juez establecer si realmente la persona es apta o no es apta, y por ende si se acepta o no se acepta el medio de prueba propuesto, es decir, si se acepta o no se acepta la declaración testimonial, la declaración de ese testigo que es menor de edad, pero que es mayor de 14 años o que tiene los 14 años, y que por ende ya no necesita la autorización de ese representante legal, sino que básicamente él tiene esa potestad de poder decidir, ¿verdad? Recordemos que aquí entraría también un tema de derecho civil, básicamente, para resumirlo, en el tema de capacidad relativa, que en este caso sería el tipo de capacidad, por decirlo de alguna manera, que le estaría aplicando, que va a estar aplicando pues este menor de edad, mayor de 14 o de 14 años. Y eso sería básicamente, no sé si está un poco más claro. Gracias. Le agradezco. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Hoy andan todos o me están entendiendo o el día de hoy no quieren participar, una de dos. Vamos a ver ahora, va. Ya que no quisieron preguntar, voy a preguntar yo. Vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar un poco de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Como recordarán, les dije si la podían leer ayer. Vamos a iniciar entonces con algo bien sencillo. ¿Dónde encontramos nosotros regulada la audiencia de ofrecimiento de prueba? ¿En qué parte de nuestro Código Procesal Penal encontramos nosotros el tema de la audiencia de ofrecimiento de prueba? Ronald. En el artículo 343, Lic. Excelente. Muy bien. Como ustedes podrán observar, si se van al artículo 343, el epígrafe de este artículo básicamente nos menciona ofrecimiento de prueba, y es acá donde se regula, pues básicamente se inicia a regular lo que es esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Les hago otra pregunta. ¿En qué momento se da esta audiencia de ofrecimiento de prueba? Luego de terminada qué etapa del proceso, y antes de qué etapa, en medio de cuál queda regulada esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Edras. Al tercer día de apertura a juicio se hace en la etapa intermedia antes del debate oral y público. Excelente. Sí, muy bien. Básicamente ahí estamos dentro del tercer día de dictado el auto de apertura a juicio, es que se va a llevar a cabo esta audiencia de ofrecimiento de prueba, es decir, previo a que iniciemos el debate, ¿verdad? Excelente, Edras. Veo que leyeron el día de ayer. Entonces vamos a proceder un poco
hablar de forma muy breve el tema de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Realmente acá, si nosotros nos vamos a la lectura del artículo 343, nos establece que al tercer día de declarar la apertura a juicio se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. Acá básicamente entonces, realmente acá lo que sucede es de que en esta audiencia se verifica la presencia de las partes, por supuesto que esto es lo primero. Ya una vez verificada esta presencia de las partes procesales, se le va a proceder a dar la palabra en primera instancia al Ministerio Público para que éste pueda ofrecer sus medios de prueba. Posteriormente se le va a dar la palabra al abogado defensor para que éste pueda ofrecer también sus medios de prueba. Si hubiere alguna otra parte procesal, se le va a dar la palabra en este instante para que proponga también sus medios de prueba. En este caso, recordemos que cuando nosotros estamos hablando de otra parte procesal, básicamente nos estamos refiriendo nosotros al querellante adhesivo. Ya una vez ofrecidos los medios de prueba, básicamente, se les va a dar la palabra también, una vez que estén ofrecidos los medios de prueba, se les va a dar la palabra en este caso a cada una de las partes procesales para que puedan objetar los medios de pruebas que han sido propuestos por la otra parte. Recordemos acá entonces se entraría en esta objeción, entraría lo que le decía Ronald pues hace unos instantes, que acá es donde se pudiera pues atacar hasta cierto punto. Ya no vamos a tocar, también sería tal vez un tema de idoneidad, hasta cierto punto pudiéramos decir, el tema de la idoneidad de ese testigo menor de edad, que realmente nosotros vamos a tratar de probar esa inmadurez, vamos a tratar de probar que realmente el testigo o el testimonio que va a brindar es un testimonio que no va a ser provechoso para el proceso, toda vez de que vamos a tratar de probar que esta persona es inmadura, ¿verdad? Si la persona es inmadura, entonces vamos a tratar nosotros de que pueda sacar y que no se le pueda sacar y que no se incluya como una prueba testimonial, ¿verdad? Entonces eso es acá el momento procesal oportuno, por decirlo de alguna manera, donde se va a tocar pues toda esta situación. Posteriormente que se hayan hecho las objeciones, el juez lo que va a hacer es que va a dictar un auto en el que se va a establecer ya sea la admisibilidad de la prueba o bien el rechazo de la misma, toda vez dependiendo de cómo se haya desarrollado, cómo se haya llevado a cabo esas objeciones, ¿verdad? Y cómo se lo hayan hecho saber al juez, qué es lo que básicamente le hayan probado. Hasta cierto punto, recordemos que acá pues ya tendría cierto valor probatorio de alguna manera, que era lo que hablábamos también en clases anteriores, que se llega a tener cierto valor probatorio. Hay actos que ya tienen valores probatorios y en este caso pues sería uno de estos precisamente por esta situación. Entonces acá el juez va a dictar ese auto donde va a admitir o va a rechazar la prueba. Recordemos de que básicamente va a admitir esa prueba que sea pertinente, que sea útil para demostrar ese hecho imputado básicamente, y si no, va a rechazar la misma cuando ésta sea pues abundante, sea innecesaria, sea impertinente o bien sea ilegal. Acá es donde también podríamos nosotros decir que se pone en práctica el tema o la situación del fruto del árbol envenenado, toda vez de que si la prueba fue conseguida de manera ilícita, la misma no va a ser admitida para su presentación en el debate. Básicamente acá en esta audiencia de ofrecimiento de prueba es acá donde se quedaría pues esta prueba, donde se rechazaría la misma, toda vez de que en este caso va a ser ilegal. Ya previo o después de que el juez dicta este auto, se va a hacer esa citación a juicio. Se va a dictar
inmediatamente después de dictado este auto se va a dictar la citación a juicio, y para eso pues nosotros podemos observar lo que nos menciona el artículo 344, que nos menciona que al dictar el auto que admite o rechace la prueba previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Acá entonces básicamente nosotros estaríamos terminando lo que es, así de forma muy breve, terminar esta audiencia de ofrecimiento de prueba, y ya se pasaría a remitir por parte del juez, se van a remitir las actuaciones al tribunal. Básicamente se le va a mandar un resumen de lo que se dio en esta audiencia, un resumen de todo lo que pasó. Y acá pues ya básicamente entraríamos al tema de la etapa del debate. Pregunto, esto es de forma muy breve que hablamos del tema de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esto se da de forma muy breve. Esta me imagino que la vieron con mayor detenimiento dentro de su semestre, pero básicamente acá estaría terminando pues esta audiencia de ofrecimiento de prueba, y es entonces acá donde ya daríamos inicio al tema del juicio o debate. Y acá es donde ya se va a diligenciar propiamente, donde ya se van a utilizar estos medios de prueba, en este caso, donde ya la persona va a poder o va a brindar ese testimonio porque ya ha sido aceptado, básicamente el mismo ya ha sido aceptado que pueda brindar su testimonio en el debate. Esto del tema de la remisión de actuaciones lo podemos encontrar o lo encontramos regulado en el artículo 345, que nos menciona el tema de la remisión de actuaciones. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Como repito, acá hablamos de forma muy breve. El tema de esta audiencia de ofrecimiento de prueba fue de una forma muy breve, porque necesitábamos clarificar esta situación, ya que tiene básicamente esta audiencia, como su nombre lo indica, se ofrece la prueba para su posterior diligenciamiento dentro del debate. Entonces es necesario, o hasta cierto punto podemos establecer que es materia del derecho probatorio en ciertos aspectos. Les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado? Edras. No sé si me adelanto de una vez al debate oral y público, pero en esta audiencia se va a diligenciar todos los medios de prueba propuestos en la etapa de ofrecimiento de prueba. Pero por si alguna circunstancia sucede que tengo yo como fiscal o abogado defensor una nueva prueba, una prueba extraordinaria que no fue ofrecida, ¿se puede llevar a cabo en el debate? Sí, acá en este tema tenemos que ver el tema de las nuevas pruebas, ¿verdad? Porque pues como bien le indica, pueden surgir en el tema de la presentación, puede surgir el tema de unas nuevas pruebas, porque pues es algo de hecho, no voy a decir que es común, porque no es común, pero sí es algo que que se puede suscitar realmente, el tema de las nuevas pruebas, ¿verdad? Entonces sí, realmente vamos a tratar de ver esta situación. Ahorita, como repito, nos estamos centrando solo en el tema de la prueba testimonial, pero esperaría yo que logremos salir de acá de la prueba testimonial. Vamos a ver el tema de la declaración de peritos, y posteriormente a esto nos vamos a ver, por cuestiones de tiempo diría yo, que vamos a ver el tema del anticipo de prueba y también el cómo se realiza o cómo se da este tema en relación a las nuevas pruebas, ¿verdad? Para que no se preocupen si es algo que tenemos planeado que vamos a ver. Entonces, pero para que no nos adelantemos y no confundamos, porque a veces ya al meternos a situaciones un poco más complejas, porque pues esto ya sería como un tema, ¿cómo decirlo? Ya estaríamos nosotros como complicando un poco más, porque ya esto no sería el desarrollo pues adecuado del proceso, ya no sería eh, el desarrollo normal, ya no es un desarrollo normal, toda vez de que lo nuevo en este caso acá
sería de que existieran nuevas pruebas. El tema de las nuevas pruebas nosotros lo podemos encontrar regulado en el artículo 381, por ejemplo, y en este caso estas nuevas pruebas deben cumplir con 2 requisitos. En este caso es de que deben ser básicamente indispensables y deben resultar manifiestamente útiles, que serían los 2 requisitos que deben de cumplirse para que sea aceptada esta nueva prueba. Como repito, lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero si quieren podemos irnos a leer ahora el artículo 381 para que nosotros pues podamos dilucidar un poco pues esta situación. Si ustedes observan en este tema acá, básicamente mencionan nuevas pruebas y nos establece que el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba. Esto es interesante, que básicamente ni siquiera hasta cierto punto es necesario que sean las partes quienes van a ofrecer estos medios de prueba, ya que si el tribunal lo considera pertinente, él de oficio va a pedir esa recepción de medios de prueba, de esos nuevos medios de prueba. Sigue el artículo: si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles, que les decía yo que estos serían los 2 requisitos que deben de cumplir estas nuevas pruebas para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia se va a suspender a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Es decir, acá también debemos hacer mención que en relación a esta suspensión en un plazo de 5 días, esta va a ser una suspensión opcional, no necesariamente es obligatoria, toda vez de que si se puede diligenciar o llevar a cabo la recepción de estos medios de prueba en la misma audiencia, se va a llevar a cabo y no va a haber necesidad de suspender la misma, como por ejemplo acá en el tema de las nuevas pruebas, el propio artículo no lo indica. Si considera que un dictamen es insuficiente, se puede llamar a declarar o a brindar esa declaración testimonial, en este caso de un perito, toda vez de que le resulta insuficiente al tribunal el dictamen que brindó y ese sería el caso pues de una nueva prueba. Pero repito, puede ser cualquier otro medio de prueba, pero sí debe de cumplir con esos 2 requisitos: que sea indispensable y que sea manifiestamente útil, ¿verdad? Pero esto aquí de forma, voy a repetir un poco, bastante breve, pero no sé si queda un poco dilucidada esta situación, Edras. Edras, no sé si está por ahí. Si quedó pues esto un poco más clarificado, si se generaron más dudas. No sé, igual los demás compañeros, no sé, ¿tienen alguna duda, algo que quieran agregar, algo que quieran hacer? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Nada, Rosario. Solo una pregunta, licenciado. Manifiestamente no escuché al final. Disculpe. Manifiestamente útiles, eso lo tenemos en el artículo 381, y si ustedes aún no han hecho esas anotaciones, ya sea pueden colocarle un 1, pueden hacer alguna situación que realmente los ayude, que les ayude a ver que esos son los 2 requisitos que deben de tener básicamente estas nuevas pruebas, y que el propio artículo nos lo menciona, que es que resulten indispensables y sean manifiestamente útiles. Repito, esto está en el artículo 381 del Código Procesal Penal. ¿Verdad? No sé si estamos bien, Manuel. Sí, licenciado, gracias. De nada. ¿Alguien más, compañeros? ¿Algo que quieran ahondar? Nos distrajimos un poco del tema que llevábamos, pero pues igual son dudas que les van surgiendo y no me gustaría que se queden pues con esas inquietudes, ¿verdad? Tal vez, como repito, lo expliqué de forma muy rápida, de forma muy breve, pero es por la misma situación que esto pues tenía planeado que lo viéramos más adelante, pero aprovechando que se dio la pregunta, pues decidí tocarlo, aunque sea de forma breve. Decidí tocarlo de una vez para ir adelantando pues los temas, porque como bien saben, nosotros tenemos clase ya solo esta semana, de ahí la próxima semana tenemos clase hasta el día martes, día miércoles no tenemos clase, y día jueves pues ya es su examen final. Entonces ya tenemos pocas clases. Igual repito, no se preocupen, que vamos avanzando en el contenido. Igual, como les hacía mención,
Realmente para el examen final nosotros únicamente se va a preguntar lo que nosotros demos en clase. Si no damos algo, definitivamente no va a ser objeto de examen, pero así como estas situaciones que no entran en las diapositivas, pero que se han hablado en clases, pueden ser objeto de examen. Por ejemplo, si se dan cuenta, hablamos de forma breve, pero hablamos ciertos aspectos de la audiencia de ofrecimiento de prueba, analizamos los artículos de esa audiencia, y esto puede ser objeto de examen. Por supuesto, también este tema de las nuevas pruebas en este artículo 381 puede ser objeto de examen. Entonces, recomendación general es que asistan a las clases, porque eso fue otro fenómeno que pasó, que les decía yo, que primero muchos tuvieron pues mal esa pregunta de diferencia entre defensor y abogado, porque pues no estuvieron en clase, y otros porque tampoco asistieron a la clase donde se dijo primero que eso era una pregunta, y no asistieron a la clase donde se dio pues esa definición, porque esa definición no la encontraron en las diapositivas, porque no se coloca todo en las diapositivas. Las diapositivas son para intentar llevar un orden, pero no tampoco se trata de saturarlas con la información, ¿verdad? Entonces sí es necesario que prestemos atención a lo que estamos viendo, lo que estamos dando en clase. Por supuesto, siempre se toma también en cuenta lo que tenemos en las diapositivas, ¿verdad? Vicente Tojo, no sé si tiene alguna duda, que veo que tiene el micrófono encendido. No, no les entiendo. No se preocupe, Vicente. Entonces les pregunto, no tenemos ninguna duda, está todo claro, ¿tienen alguna duda en algo? Y si no, pues... Todo bien, Lick, gracias. ¿Todo bien, excelente. Lick? Todo bien, licenciado. Excelente. Entonces, si vamos bien, vamos a proseguir. Les hago la pregunta ahora. Luego de la audiencia de ofrecimiento de prueba, entonces nosotros vamos a iniciar propiamente lo que es el debate, la audiencia, el debate oral, el debate público. ¿Dónde encontramos nosotros regulado? ¿Dónde inicia realmente el tema del desarrollo del debate? ¿Dónde lo vamos a encontrar nosotros regulado? Recordemos que previo al desarrollo del debate pudiéramos decir de que existe una preparación del debate. Acá en esta preparación del debate es donde se puede llegar a dar el tema de los anticipos de prueba, pero ya propiamente, repito, ahorita el tema del anticipo de prueba, dejémoslo un poco de lado, centrémonos en la prueba testimonial, pero posteriormente vamos a ver a cabalidad el tema del anticipo de prueba y las nuevas pruebas, tal vez un poco más a detenimiento, también agregando lo en las diapositivas para que no se vayan a perder demasiado. Ronald, por favor. En el 354, Lick, no. Un poco más adelante. Un poco más adelantito, por favor. Es un poco más adelante. 368. Es el 362, licenciado. Y no es el 362. 348. 368. Así es. 368, 368. 368. Desarrollo. Exactamente. Acá es donde inicia propiamente. Si no tenían la anotación, básicamente acá el propio artículo nos menciona lo que es esa apertura, es el epígrafe, y acá básicamente es esa apertura del debate. Acá es donde inicia propiamente el debate. Todo lo que está previo a estos artículos, si bien es cierto, nos desarrolla o siempre tiene relación con el tema de lo que es el debate, pero es todo lo que pasa hasta cierto punto de alguna manera antes del propio desarrollo del debate. Por eso es que nosotros encontramos el tema del anticipo de prueba en el artículo 348, porque esto es antes del propio desarrollo del debate, que se puede dar este tema del anticipo de prueba, que se dé el tema de la unión y separación de juicios, la cesura del debate, que básicamente, les pregunto, ¿recuerdan ustedes qué es cesura del debate? Un concepto que deberían de manejar. De hecho, esto está en el programa, que se haga mención de la cesura del debate, pero esto también es materia de derecho procesal penal. Pero les pregunto, ¿recuerdan ustedes a qué nos referimos nosotros con cesura del debate? Ronald, vamos a ver. ¿Alguien ahí que recuerde qué era la cesura del debate y dónde la encontramos nosotros regulada? Si
recuerdan dónde está regulado, van a encontrar, pues, van a saber exactamente dónde. Odili Orantes, por favor. La cesura del debate es una figura procesal que nos permite dividir el juicio en dos fases. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien, está bien. Está bien, realmente eso es. Nos divide, nos permite esa división del debate en dos partes, donde, como se nos menciona, esto lo tenemos nosotros regulado en el artículo 353, división del debate único, que nos menciona: por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único tratando primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y posteriormente lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. Básicamente, como bien nos dijo Odili, acá básicamente es esta división del debate por una única vez, y se va a dividir a raíz de esta solicitud que está haciendo tanto que puede hacer el Ministerio Público, bien el abogado defensor, donde se va a tratar básicamente en el debate en una primera instancia acerca de la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, y en otra segunda instancia en el debate se va a determinar el tema de la pena. Básicamente la cesura del debate entonces es esa división del debate. Entonces esto es algo que también debemos de tener nosotros en cuenta. Puede que sea incluso objeto de examen, desde ya se los hago saber. Seguramente esta sea una pregunta, porque pues es una figura que se puede llegar a dar dentro del desarrollo de nuestro debate, ¿verdad? Este tema de la cesura del debate. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto puede ser seguramente, no creo que se los confirme esta vez, pero seguramente esto sea una pregunta de examen. Entonces también ya para que vayan haciendo la anotación necesaria, ¿verdad? Esto está en el artículo 353, para que ustedes lo puedan anotar. Repito, acá van a encontrar división del debate único. Si no han hecho la anotación, hagan la anotación, que eso es lo que se conoce como cesura del debate, ¿verdad? Entonces, para que tengan esa anotación ahí. Y ahora pues ya saben, ya vimos que es la cesura del debate, que pues también es algo que va surgiendo. Repito, eso no lo van a encontrar en las diapositivas, pero seguramente sea objeto de examen. Estudienlo, aprendan qué es. Realmente todavía no he decidido si vamos o no vamos a utilizar leyes para el examen final. Entonces, por si no utilizamos leyes, es mejor que conozcan realmente qué es esta figura de la cesura del debate, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna duda. O estamos bastante bien. Yo creo que ya por la hora ya no vamos a ver, porque pues ahorita íbamos a entrar a ver un poco el tema del desarrollo del debate. Vuelvo, nuevamente repito, de una forma muy breve, porque pues esto es situación de procesal penal. Sin embargo, pues también es materia del derecho probatorio, pero para no quedarnos a medias con esta explicación del desarrollo del debate, por acá estaríamos dejándolo en la clase del día de hoy. Recuerden siempre llenar su asistencia, ¿verdad? Porque pues ya en un momento dado les va a servir para el tema del punteo. Rosario Calderón, veo que tiene la mano levantada. ¿Cuál es la duda? Sí, licenciado, únicamente un comentario. Usted mencionó ayer al inicio que sí íbamos a utilizar las leyes. Sí, lo mencioné, pero es que honestamente sí, yo les voy a ser honesto. Si les dejo utilizar las leyes, el examen es bastante más complicado así no utilizan las leyes. Entonces, por lo mismo estoy tratando de mediar si debo dejarlos utilizar o no utilizar las leyes, porque realmente si los dejo utilizar las leyes como van a tener la ley,
el examen va a ser un poco bastante más complicado. Incluso estaba pensando en poner algunos casos con distintas situaciones que hemos visto, porque realmente sí se pueden poner algunos casos. Entonces, si utilizamos las leyes, lo más probable es que el examen verse sobre algunos casos, o por ejemplo, si les colocara, por ejemplo, una serie que fuera de falso y verdadero, con algunas figuras o situaciones que encontramos en nuestro Código Procesal Penal, la respuesta va a estar correcta si me logran fundamentar la respuesta. Si no me fundamentan la respuesta va a ser... Entonces no van a tener esa situación así como ahora, de que, por ejemplo, me podían poner falso y no me colocaban qué era, y pues entonces todavía tenían un punto. Esta vez sería, me tienen que fundamentar, y si no me fundamentan, básicamente está mala la respuesta. Acá no van a tener ningún punto. Este examen sí ya sería un poco más complicado. Entonces, por lo mismo, también estoy analizando qué tanto podemos hacer. Si, como les digo, cambia bastante la forma, la dinámica en que se haría el examen, y sí tendría un grado mayor de dificultad, porque si no, sería demasiado sencillo al tener la ley. Realmente es demasiado sencillo poder responder un examen. Entonces, por lo mismo, si los dejo utilizar las leyes, es bastante más complicado, se complica bastante más el examen, siéndoles honesto, porque pudiera mentirles y decirles, no, la verdad va a ser más sencillo, que tienen la ley. En este caso no aplicaría. Tienen la ley, es más complicado, ¿verdad? Entonces... el código, Lick. no, yo sé, ahora que les digo acá lo que implica tener el código, yo sé que ahora me van a decir todos, licenciado, mejor sin código, porque pues al final de cuentas hay que estudiar más. Ya no solo es como tener ciertos conceptos, sino ya es manejar, tener ese manejo de código, que era al final lo que les decía yo, porque no estaba de acuerdo cuando uno no puede utilizar código y aprenderse artículos de memoria, porque realmente no es eso, es tener el manejo de código, porque realmente si no se tiene, de nada sirve que tengan el código a la mano si no saben dónde, en qué artículos se encuentran. Por ejemplo, en qué momento van a encontrar la cesura del debate si realmente, por ejemplo, no estuvieron en esta clase o no tenían ustedes la anotación. Entonces, no lo van a encontrar, aunque ustedes tengan el código. Les pregunto, fundamentenme la cesura del debate, y no tienen ese manejo de código, por más que lo tengan ahí, no les va a alcanzar el tiempo para poderse fundamentar. Entonces, también es eso, pero a su vez los que sí lo manejan de mejor manera, se les hace muy sencillo solo colocar eso. Entonces, realmente la mejor forma de evaluar cuando se deja utilizar el código es colocar un caso y que fundamenten su respuesta en el caso, ¿verdad? Porque pues eso, para poder responder, tienen que haber comprendido. Y aparte, no solo haber comprendido, sino saber ubicar en su código, tener ese manejo de ley para encontrar dónde está la figura regulada en nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, por esa misma situación es que les digo, estoy analizando la situación. Igual, esto entre mañana o el viernes les voy a decir realmente si vamos o no a utilizar el código. Como repito, creo que esto no lo había mencionado, pero si utilizamos el código sí es bastante más complejo el examen, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora, después de esto, ya todos quieren que sea sin código, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Es que yo les dije, este primer examen era el examen más sencillo. Ya en la planeación yo tenía un examen completamente distinto y más complicado para este segundo examen. Este examen final iba a ser un poco bastante más complicado, honestamente, a comparación del primero, pero es algo que todavía estamos analizando, ¿verdad? Igual, pues, les haré llegar la información, ¿verdad? Para que sepan ustedes si utilizaremos o no utilizaremos la ley, ¿verdad? Pero pues, ahí les dejo esa inquietud, Nos miramos el día de mañana para continuar ya con este tema. Que pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Chao.